tal, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Esaú Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics y quiero darles la bienvenida a esta tercera temporada de mi podcast Café y Bocetos. Si es la primera vez que nos visitas, este podcast lo utilizo para entrevistar artistas donde nos cuentan su historia y cómo le han hecho para llegar hasta donde están el día de hoy. Hemos entrevistado varias carreras, pero todas relacionadas con dibujo y con la ilustración. Hemos entrevistado coloristas, dibujantes, artistas y escritores y seguiremos entrevistando muchos más. Ahora ya tenemos grabados cuando menos unos 3 episodios y quiero presentarles el primer invitado de esta tercera temporada. Nuestro invitado de hoy es Joshua Hernández, creador de títulos como Ecatepunk y actualmente está dibujando Las Retadoras. Él nos va a contar su historia y nos va a contar cómo ha llegado hasta donde está el día de hoy. De nuevo quiero darles las gracias por estar aquí, por estarnos compartiendo un poco de su tiempo. Si pueden compartir este video y este contenido, si saben de alguien que les pueda servir, para que se den cuenta que, bueno, lo que queremos es que la gente se dé cuenta que el dedicarse a la ilustración, dedicarse al dibujo, es una carrera viable, que claro que sí se puede y mucha gente ya lo está haciendo. No olvides visitarme en las redes sociales, voy a dejar los links aquí abajo y si quieres recibir más contenido de este directamente, puedes suscribirte a mi newsletter también. El enlace lo dejaré aquí abajo donde sabrás de mis futuros eventos, mis futuros proyectos y cualquier contenido que vaya a sacar. Te lo dejo aquí en la caja de los comentarios y si puedes compartirlo te lo agradecería bastante. Sin más ni más, les dejo con el primer episodio de esta tercera temporada de Café y Bocetos con nuestro invitado Joshua Hernández y muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la que sigue. Hola, ¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Esaú Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics, en mí ya me conocen. Y esta vez nos encontramos en la silla de invitado al buen Joshua Hernández. Este invitado lo he conocido desde hace, conozco su trabajo desde hace varios tiempo y hasta ahorita se me ha hecho la oportunidad de platicar con él y que me cuente. Quiero conocer su historia, queremos que nos cuente cómo ha sido el punto en que ha llegado a ahorita, ¿no? O sea, cómo ha llegado desde sus inicios hasta el punto en que se encuentra ahorita en su carrera. Joshua, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien. Pues está aquí, un gustazo, aquí sobreviviendo a la pandemia y todo. Sí. Pero aquí estamos. Sí. ¿Cómo te ha tratado la pandemia a ti? O sea, ¿cómo está? ¿Tú vives en Ciudad de México? En el estado, en Ecatepunk. En el estado de México, claro. ¿Cómo les ha ido ahí? Porque he escuchado que pues, está ahorita de cuidado, ¿no? Sí, pues afortunadamente como que en casa nos ha ido lo suficientemente bien, digámoslo, para aguantar, ¿no? Y pues uno más o menos la lleva relax. Uh-huh. Pero pues sí, pues con todos los cuidados posibles, ¿no? Tratar de quedarse lo más posible. Digo, al final de cuentas uno casi siempre se quedaba en casa. Personalmente me quedaba mucho porque más de la mitad de la chamba era como dibujar en casa, ¿no? Y la otra mitad, pues sí, los eventos, ¿no? Participar en ferias de libro o en convenciones, sí, esa era la mitad de la vida, ¿no? Uh-huh. Ahora el 100% se concentra aquí, ¿no? Claro. No, sí, o sea, qué bueno que te estás cuidando, qué bueno que hay que seguirnos cuidando hasta que se termine esto. Ya se ve como que hay una luz en el horizonte, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Sí, pues ya por lo menos hay un poquito de esperanza, ¿no? O sea, en comparación a hace 3 meses, ¿no? Uh-huh. Ya por lo menos pues, vemos algo. Digo, tomará su tiempo, desde luego, pero esperemos que esto vaya modificándose. Claro que sí. Y bueno, Joshua, pues bueno, antes que nada, de nuevo, agradecerte que te hayas echado la vuelta aquí con nosotros. Y bueno, quería preguntarte, yo, de nuevo, no tengo el placer de conocerte en persona, pero te he visto muchas veces, o he visto tu trabajo muchas veces en redes sociales, te he visto en Facebook, y te he visto pues en varios videos por ahí, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿desde cuándo te ha gustado esto de la ilustración? Pues yo creo que como muchos desde niño, ¿no? O sea, más bien todos iniciamos dibujando, uh-huh, de alguna manera para comunicarnos. Y llega un punto a veces en nuestras vidas donde lo dejamos de lado, ¿no? Claro. A pesar de que yo siempre he defendido que el hecho de escribir, ¿no? El hecho de hacer el movimiento de la escritura pues, también tiene una relación intrínseca con el dibujo, uh-huh, ¿no? O así, por ejemplo, lo ven muchos en las culturas orientales, ¿no? La manera en la que ellos aprenden a escribir
se liga directamente con la manera en la que dibujan. Entonces yo no veo como esa separación tan marcada, pero lo cierto es que uno termina creciendo sin hacer estas figuras que a uno le gustaría, ¿no? Y en mi caso, pues afortunadamente, pues sí pude como seguir haciéndolo desde muy pequeño. Por ahí hubo un rato en la adolescencia donde no lo hacía tanto, pero pues ya en la preparatoria lo volví a retomar, digámoslo, y no he dejado de dibujar desde entonces. Sí, como que todo el mundo, o bueno, la mayoría de las personas empiezan dibujando desde chiquito, como todo el mundo lo hacemos, con crayones o así, lápices, lo que te encuentres. Y sí, como mencionas, te vas dejándolo y vas dejándolo por lo que tú quieras, pero hay algunos que no lo dejamos y que le seguimos, ¿no? Y también estoy de acuerdo que de hecho es interesante que menciones lo de la manera de escribir y que esté ligado a la manera de dibujar, porque cuando empezamos a dibujar, de hecho, digo, no sé si tú te haya pasado, pero dibujamos muy parecido de cómo escribimos. Siempre son con trazos pequeños, agarrando el lápiz así súper fuerte algunos, o con una posición extraña, y poco a poco, bueno, vas soltando la mano y vas aprendiendo que tienes que dibujar con el hombro, etcétera, ¿no? Pero sí está intrínsecamente ligado, como bien lo mencionas. Sí, pues pues sí, cada quien va desarrollándolo, ¿no? Digamos, de una manera, y terminas descubriendo que existen formas más adecuadas para poder dibujar, ¿no? Eso que mencionas del movimiento casi del brazo, ¿no? Completo. Y pero sí, por ejemplo, me ha tocado dar pequeñas clases a niños para que aprendan a dibujar, y trato precisamente de vincularles, ¿no? Como precisamente la manera en la que ellos están escribiendo pueden ser como los primeros pasos para ya dibujar de lleno. Claro, sí, porque agarramos muchas mañas o muchas maneras desde pequeños que hay que corregir. Sí, digo, si queremos hacer unos mejores trazos, ¿no? Oye, pero bueno, Joshua, entonces, desde chiquito te gustaba dibujar, como a muchos de nosotros también. ¿Cómo entonces fuiste, digamos, encontrando, más bien, conforme ibas creciendo, qué era lo que a ti te gustaba dibujar o qué era lo que te inspiraba a dibujar? Pues desde... Espérame, Josh, ¿me escuchas? Es que yo ya no te escucho. Ay, es que no te escucho. ¿Ahora? A ver, ¿hablo otra vez? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya te escucho, sí, ya te escucho. Ah, bueno. Le quité los audífonos. ¿Quién sabe de repente por qué han fallado? Ya, ok. Pero Ya te escucho pero muy perfecto, bien. ¿sí me escuchas así? Ya. Perfecto, sí. Justo, pues siempre vinculé como las historias con los dibujos. Y entonces desde niño yo contaba historias, ¿no? A mi familia. Por ahí tienen guardados unos cassettes de cuando yo contaba como las historias. Y poco a poco pues fui desarrollando también la identidad de dibujo. Mucho yo creo por mi papá, porque mi papá se dedica a dibujar. Sí. ¿No? Es diseñador, de hecho. Qué chido. Y autodidacta, ¿no? Entonces, pues sí, siempre tuve como esta sensación, ¿no? De la vinculación del dibujo. Y pues supongo que como muchos, dibujas muchos personajes que ves en la televisión o en los propios cómics, ¿no? Y yo creo que el lapso donde ya empiezo como a dibujar más en forma, ¿no? Durante la preparatoria y esto, pues es mucho con videojuegos de los RPG. Claro. Y con manga, ¿no? O sea, me tocó crecer como en esta parte en la que no era tan visible el cómic porque no había redes sociales, pues, en la escuela en ese tiempo. Entonces, pues uno pues lo vincula con lo que encuentra a su alrededor, ¿no? En este caso, pues lo que más nos rodeaba pues era el manga. Entonces, esas eran tus inspiraciones. ¿Y qué mangas leías o qué animes leías? O sea, ¿qué en específico, algunos que te hayan impactado, que te hayan causado así, gran inspiración? Pues por ejemplo, de pequeño lo primero fue que empecé como a consumir mucho, pues era como el manga de Naruto, cosas así. Pero singularmente creo que, o sea, donde lo relaciono mucho más con una inspiración es con One Piece, ¿no? O sea, me tocó conocerlo en un momento en el que tenía ya 10 años el manga. Y o sea que soy seguidor como desde hace 13 años de esa historia. Y pues justo nunca lo dejé, ¿no? Entonces siempre me gustó la estructura de la historia de los personajes, y pues eso fue como una de las principales inspiraciones.
Otra muy ligada fue Gintama, ¿no? Es otro manga como de comedia, ¿no? Ok. De parodias. Ujú. Y siempre también me encariñé mucho con los conceptos de los personajes. Y me tocó justo en la preparatoria tener por mi hermano, tener el libro de Bubba, de José Quintero. Ujú. Entonces, digamos, esa fue como también la primera referencia nacional realmente, ¿no? Que yo tenía. Ujú. Ah, ok. Entonces, digamos que tu inspiración fue básicamente el manga y, bueno, no sé si animación, anime en este caso también te inspiró de alguna manera, pero entonces el manga en sí era tú consumías eso y era lo que te inspiraba en cuanto a historias y en cuanto a arte también, o más bien en cómo se contaban las historias. También en cuanto al arte, porque al final de cuentas, por ejemplo, es más sencillo imitar un dibujo hecho en blanco y negro, ¿no? Que aplicarle el color, ¿no? Que podría existir, ya sea mediante la animación o mediante otro tipo de cómics. Uh-huh. O sea, yo lo sentía como un cierto punto rudimentario, pero al mismo tiempo me daba esa cercanía y pertenencia. Ya, ok. No, se me hace muy, muy interesante lo que me mencionas. Una pregunta, Joshua. ¿Tú te consideras más un autor? O sea, ¿te gusta más el aspecto de contar las historias o el plasmar las historias con el dibujo? O sea, ¿cómo interactúan esos dos aspectos en ti? Pues ciertamente me gusta más contar las historias, pero dibujándolas, ¿no? O sea, trato siempre como de relacionarlo. Entonces, obviamente, como un niño vas desarrollando como la capacidad dibujística, pero al mismo tiempo de contar las historias. Uh-huh. Y entonces yo encontré como ese equilibrio realmente en el cómic. Ese fue el medio que me parecía que se acercaba a lo que yo quería. Y por eso siempre lo relacioné, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado más esta cuestión como narrativa, ¿no? Pero a través del dibujo. Uh-huh. Y últimamente en las ilustraciones que he estado compartiendo, sobre todo en redes sociales, he tratado de que no sea solamente una ilustración como un pin-up o un personaje como volteando a cierto lado, sino ya intentar como contar precisamente una historia mediante el lenguaje visual, ¿no? En el hecho de que hay muchos personajes que se involucran en las ilustraciones y así puedo meter, digamos, que un personaje está haciendo una cosa y otro está haciendo una completamente diferente, pero en un mismo escenario. Entonces, eso de retacar personajes siempre ha sido como que lo mío. Me llama la atención porque me mencionaste que te gustaban los juegos de RPG, ¿no? Y muchas veces esos juegos están atascadísimos de personajes y con miles y miles de variaciones en los poderes, entonces como que me hace sentido, ¿no? En ese aspecto. Sí, nunca lo he dejado de lado, ¿no? Lo del RPG, siempre me ha parecido como muy interesante, precisamente el hecho de que son grupos de personas que hacen pues, alguna cosa para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y siempre me ha gustado mucho eso, ¿no? Incluso como esta vista de perspectiva casi isométrica que solían tener los RPG de antigüedad, ¿no? Uh-huh. Así de los de 8 o 16 bits, uh-huh. Siempre se me quedó muy marcado, ¿no? Como casi como si fueran casitas de juguete, ¿sí? ¿No? Donde tú ponías los personajitos, eso siempre me agradó, ¿no? Y pues últimamente le he intentado retomar un poco. Sí, como sabes, Zelda, Chrono Trigger, Final Fantasy y todo de la época de los 16 bits, sí los ubico. Oye, Joshua, entonces, sí, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál fue el que te influenció más? De chavillo fue Final Fantasy 9, o sea, muy específicamente ese título. Uh-huh. Me marcó mucho en el momento en el que lo jugué, ¿no? Porque pues habla mucho sobre la identidad y sobre, hasta cierto punto, como una especie de significado de la vida, ¿no? Uh-huh. Esta lucha que tienen los personajes narrativamente, ¿no? Ligada con cómo vivir o cómo disfrutar de la vida. Entonces, esos conceptos se me quedaron muy arraigados, ¿no? Cuando era chavillo. Uh-huh. Y lo sigo teniendo como muy en mente, ¿no? Desde luego que si me preguntaran ahora qué franquicia de videojuegos, por ejemplo, me gusta más, yo pensaría más en Dragon Quest, ¿no? Que es esta franquicia que pues se desarrolla también en Japón, ¿no? Con diferentes, con un escritor muy específicamente, y que el arte lo hace Akira Toriyama, ¿no? Uh-huh. Que es el mangaka de los más reconocidos. Y pero me gusta mucho Dragon Quest porque es muy simple al momento de contar las historias, y es muy simple también el aspecto visual,
pero ha generado tal identidad, ¿no? Dentro de la comunidad, que me gusta mucho cómo se presenta. Excelente. Sí, ahorita regresamos a ese punto porque a mí también me llama la atención, sobre todo en los proyectos que me ha tocado ver que publicas. Ahorita llegamos a ese aspecto, pero me quiero regresar a cuando estabas más chavito, Joshua, que mencionas que estas historias te pegaron o te identificabas mucho con ellas. ¿En la escuela tenías algún grupo de amigos o tenías cuates ahí por ahí en tu casa que también tuvieran los mismos gustos? Sí, sobre todo en la preparatoria es así como el punto más importante, supongo, del desarrollo, porque es finalmente donde encuentro estas personas que no solamente al momento de hablar lo entendían, ¿no? Sino que también lo compartían, y son personas que sigo, de hecho, seguimos teniendo esa amistad de aquellos tiempos, ¿no? Pero seguimos contactándonos, ¿no? Entonces, sí, en la preparatoria justo fue como, digamos, la oportunidad perfecta para empezar a contar historias, y ellos mismos eran como los lectores, ¿no? Y a veces aportaban. Entonces yo dibujaba mini cómics acerca de las aventuras que nosotros teníamos, y combinándolos con videojuegos, cosas así. Y pues ahí es como se fue formando un pequeño grupo de lectores, digamos, de amistad realmente, pero fue lo que me permitió como empezar, digamos, a hacer lo que quería hacer. Ya, sí, y está bien chido encontrar como esa tribu, ¿no? De gente que te entiende y que tú le puedes hablar y hablan el mismo idioma, ¿no? O sea, cuando te hallas así con esa banda, pues la verdad es que está bien chido porque es como una retroalimentación que tú quieres compartir algo que a ti te gusta y que ellos también te cuentan o te aceptan, y también pues en su caso te pueden dar su opinión o te corrigen o te rayan la madre o lo que tú quieras, ¿no? Pero es un sentimiento así de pertenencia muy muy chido. Te lo pregunto porque cuando uno va dándose cuenta que a lo mejor esto es un objetivo de vida o algo a lo que te quieres tú dedicar, pues uno se fija, o sea, yo me he estado analizando con todas las personas que me ha tocado platicar, cuál es el entorno en el que crecen, ¿no? ¿Qué es lo que los influencia? ¿Cuáles son las diferentes, por ejemplo, lo que mencionaba, lo de los videojuegos? ¿Qué es lo que a ti te influencia? Y en este caso, pues el grupo de amigos también es un factor muy importante, ¿no? O sea, y también el punto en el que a lo mejor te llegan esas amistades. ¿Algunas de esas personas o de esos amigos que tienes también son dibujantes o autores de cómic en la actualidad o no? No tocó que alguno también se dedicara a lo mismo. Pues no, realmente cada quien se dedicó como a diferentes cosas. Uno de ellos en específico, o sea, con el que mejor me llevo, ¿no? Mi mejor amigo, pues, sí dibuja, ¿no? Pero no se dedica, digamos, a construir ahorita mismo como historias, ¿no? Pero digamos que ese fue como también el punto de apoyo que tuve en su momento. No, si yo no lo hubiese visto dibujar, yo no habría vuelto seguramente al dibujo de la manera en la que regresé, ¿no? Y precisamente pues es como el punto de inflexión, digámoslo, ¿no? Y pues aunque a lo mejor no se dedican como a esto, sí han estado como muy al pendiente de la obra, y pues en uno de los libros más recientes precisamente uno de ellos colaboró con la producción. Ah, qué chido. ¿En qué sentido, si se puede saber? Pues entre edición y también como en inversión, digamos. Ya, ok, excelente. Sí, y también está bien padre. Sí, perdón. Es que te comentaba que está bien padre cuando se involucran personas que creen en tu proyecto o creen en ti o creen en tu talento. Bueno, uno pues porque igual y son conocidos y estás muy contento de que formen parte de eso, ¿no? Pero en otra manera también cuando hay personas que te influencian para bien, en este caso como mencionas tu amigo que le gustaba dibujar y que tú lo viste dibujar, me ha tocado también otros dibujantes que mencionan lo mismo, que ya sé que su hermano dibujaba y él le gustaba dibujar y pues por él el hermano empezó a dibujar, o un amigo de la escuela que también lo vio dibujar y yo también quiero dibujar, y muchas veces ellos dejan el camino, o sea, se van por otro camino, pero ese fue como que como mencionas, el punto de inflexión para que tú, o en este caso el artista en sí, siga por ese camino, ¿no? Entonces también a mí se me hace buen punto eso también mencionarlo. Muy bien. Sí, es muy interesante. Sí, claro. No, si ibas a decir algo, perdón que te interrumpí. No, sí, más que nada eso, ¿no? O sea,
justo en este aspecto de la reflexión me gusta como pensar precisamente en cómo influencian, ¿no?, las demás personas en nuestras vidas y de qué manera pueden plantear como pequeñas semillitas, ¿no?, que pues a la larga pueden, digamos, dar resultados como que alguien se dedica a lo que quiere hacer, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, ahora que lo mencionas, la decisión de dedicarte en este caso a ser autor o a ser narrador gráfico, muchas veces también es importante checar sobre todo el entorno, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden encontrarse con obstáculos para tomar esta decisión. En tu caso, ¿te tocó que te apoyaran, no sé, las personas que estaban cercanas a ti, tu familia o no sé, a tus compañeros, tus amigos, o encontraste algunas dificultades cuando dijiste, sabes que yo me quiero dedicar a esto? Casi siempre encontré como el apoyo, porque lo cierto es que al momento en que yo empecé como a retornar al dibujo, ¿no?, a tomarlo más en forma, digamos, y a querer dedicarme a ello, también cada vez que yo dibujaba, ¿no?, y iniciaba como, digamos, en una nueva etapa escolar, en este caso, digamos, la universidad o algo similar, lo cierto es que el dibujo era como mi puerta de entrada para no solamente conocer personas, ¿no?, sino también como empezar a expresarme y de esa manera ir nutriéndome. Entonces realmente el dibujo, por ejemplo, siempre ha sido como ese salvavidas que he tenido pues en toda mi etapa, digámoslo, porque siempre que me dediqué a dibujar, siempre conocí personas, ¿no? Entonces, digamos que dibujar precisamente me ha ido abriendo puertas, ¿no? Y justamente pues he encontrado muchas personas que lo han apoyado, ¿no?, de alguna u otra manera, ¿no? Igual en la universidad, la manera en la que pues empecé a relacionarme con las personas cercanas, los amigos, digamos, en los primeros trimestres que me tocó, pues era dibujando, ¿no? Entonces, incluso dibujándolos a ellos. Entonces, eso fue como la primera relación que yo tenía siempre, a veces con las personas, ¿no?, a través del dibujo, y eso iba formando como también otro tipo de relaciones. Entonces, siempre ha sido como de apoyo, ¿no? Digo, y justamente en la universidad, pues, lo que yo hice fue empezar a publicar ya en forma como dibujos. Y eso también fue lo que me fue abriendo como la oportunidad en la escuela. Ok, se me hace interesante. ¿Qué estudiaste en la universidad, Joshua? Estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. Ok, ¿y digamos, en ese entonces, qué te llevó a decidirte por esa carrera y no por algo que estuviera más apegado a no sé, ilustración o a lo mejor escribir o algo por el estilo? O a lo mejor esa carrera involucraba todo eso, ¿no? ¿Cómo estuvo? Ciertamente creo que tiene que ver un poco con cómo relacionamos nosotros con el diseño, ¿no? O sea, casi siempre pensamos diseño, pues está ligado con el dibujo. Ya cuando entramos en la carrera descubrimos que no necesariamente, no funciona de la misma manera, pero desde luego que hay un estereotipo, ¿no?, que surge culturalmente y que precisamente te liga, ¿no? Entonces, muy personalmente yo elegí diseño porque sentí que era lo más apegado a lo que yo quería hacer, ¿no? A pesar de que también podría haber elegido como alguna profesión que tuviese que ver con las letras, quizás para enfocarme más como en la estructura narrativa, pero creo que siempre, además de todo, me identifiqué más visualmente, ¿no?, con lo que yo quería estudiar, y por eso decidí la carrera en particular, ¿no? Digo, ya desde luego, pues, las dificultades que pueden conllevar el estudiar algo sin conocerlo de por medio, ¿no?, así en su totalidad, pues era como ir descubriendo cada mes o cada trimestre, era descubrir como una nueva alternativa de lo que es la profesión, ¿no? Ya. ¿Y cuáles fueron tus, digamos, descubrimientos cuando ibas estudiando esa carrera? ¿Tú encontrabas que sí te estaba sirviendo para lo que querías hacer? ¿Ahí habías decidido que ya querías dedicarte a ser autor o ilustrador? ¿O lo descubriste en la carrera? No, yo ya lo tenía decidido, digamos, desde antes de empezar como en la universidad. Más bien era como cómo transformar el camino del estudio para que yo me pueda dedicar a ello, ¿no?, de por medio, ¿no?, para lo que yo quería hacer. Y lo que ocurrió con la escuela es que bueno, en paralelo, digamos, mientras yo publicaba una tira cómica en redes, ahorita retomo eso, estaba
digamos que todo lo que me daban de clases, yo lo empezaba como a transformar de manera que me sirviera para lo que yo quisiera. Entonces, por ejemplo, cuando nos tocó diseño de cartel, pues empecé a hacer más bien pósters promocionales de mis cómics, ¿no? De lo que ya estaba publicando. Y cuando tocó diseño editorial, pues aprendí precisamente cómo maquetar las publicaciones, cómo producirlas, o autopublicarlas, pues. Y digamos de esa manera, cada clase que me tocaba, yo reenfocaba como la temática, ¿no? Y por ejemplo, cuando fue el diseño de envases, precisamente lo que hice fue hacer como cajas y envases, pues, para los productos que yo ya ofrecía. Entonces fue siempre como reenfocarlo. Ya, pues más bien lo estabas direccionando adecuadamente, porque pues digamos que para eso estabas ahí y tú ya estabas, o por lo que me cuentas, ya estabas pues muy enfocado en lo que querías hacer. Entonces más bien empleado, ¿no? Toda la educación que estabas recibiendo, y se me hace súper chido, ¿no? Como que desde ese entonces ya tenías el enfoque que querías darle, ¿no? Y empleaste todos esos conocimientos para empujar tus proyectos. Entonces ya me dices que ya estabas publicando en ese entonces tiras cómicas. Sí, ya te muestro. Por favor. Lo que ya estaba haciendo en ese entonces, es como una versión más actualizada. Manual ilustrado para no reprobar. Manual ilustrado para no reprobar. Ok, ¿no? Ese es tu arte, tú lo hiciste. Sí. Ya. Esto era, yo empecé a publicar por ahí del 2013, en marzo. Un personajito que se llama Mao en la UAM, porque pues yo era de la UAM, entonces nada más le boté la palabra y claro, ya no salió el personaje con suma facilidad. No pensé realmente, ¿no? en el impacto que podría tener el personaje o algo por el estilo, porque pues era mi primer cómic que publicaba en línea, y lo que hacía era transformar las anécdotas de los estudiantes de manera de cómic, ¿no? O sea, lo que vivían los estudiantes en la universidad, cimentarlo o plasmarlo visualmente. Y el asunto fue que resulta ser que como nadie más estaba haciendo algo en estas características, pegó mucho en Facebook. Y pues lo que hizo fue generarme como mi primer los primeros cimientos, digámoslo, para empezar a publicar en forma. Y lo que yo hacía era ponerme afuera de la escuela y ponerme a dibujar a las personas, y después poco a poco lo que ellos me daban de dinero lo empecé a invertir para producir stickers, botoncitos, ¿no? Las cosas más básicas. Y ya después salieron como fanzines, ¿no? Digamos, como en este estilo, en fotocopias, blanco y negro al principio, y esto ya es como una edición que ya, ya tiene color, pues, o sea, ya es otro tipo de impresión que se empleó. Pero pues eso fue como la primera base que yo hice. Todo fue como aprender, ¿no? A base de prueba y error. O sea, porque no sabíamos hacer este tipo de cosas. Y de repente hablo un poquito en plural porque resulta ser que, bueno, a mi novia, la conocí desde el primer trimestre de la universidad. Ella no se relacionaba con el cómic ni nada, pero cuando empezamos a tener pues el noviazgo, pues yo le empecé a compartir cosas de cómic y todo eso, y poco a poco, digamos, lo que ella sabía de diseño, lo que ella sabía de producción de fanzine, bueno, de editorial y todo esto de maquetación, pues lo fue pasando, digamos, a mí para que esto se hiciera realidad, ¿no? Entonces, en este asunto que mencionábamos, ¿no? Sobre las semillas que de repente ponen las personas, ¿no? En este caso muy particular, pues es mi novia quien se volvió como la socia, digamos, del proyecto. Y casi que ya era como la que daba la autorización para que salieran las tiras o para que empezáramos a publicar un librito o cositas por el estilo. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo en ese momento. No, me sigue ayudando, de hecho. Pero también el hecho de haber hecho esas tiras cómicas y de compartirlas en las redes me generó como cierto nombre en la escuela. Entonces ya no la gente me ubicaba como Joshua, sino me llamaban Mau. Y entonces, pues hasta los profesores sabían que yo hacía cómics, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como la puerta que me abrió dentro de la universidad, ¿no? Me permitió incluso dar como conferencias dentro de la propia escuela, ¿no? Y hasta organizar eventos de cómic donde ya invitaba a otros autores y cosas así, ¿no? Pero en una primera instancia fue hacer como cómic, ¿no? Y vender botoncitos, stickers, los mismos ejemplares del fanzine. Fue lo que me permitió como pagar la universidad a final de cuentas, ¿no? O sea,
digamos que las ganancias eran como para reinvertir casi siempre, pero lo que sobraba precisamente era lo que me permitía solventar los gastos de las clases. Ya. Se me hace súper chido que me cuentas, Joshua. Por un lado, que tú y tu novia se hayan complementado pues en ese sentido, digo, aparte en su relación, que súper chido. Pero que los conocimientos de uno le sirvan a los conocimientos del otro y que salga algo mucho más chido, ¿no? Como que de cierta manera se volvió como si fuera tu editora y la que daba la salida al material, ¿no? Y qué padre que haya esa sinergia y que haya salido ese proyecto. Y dos, otra cosa que me llama la atención y que se me hace muy muy importante para toda la banda que esté viendo esto es que empezaste desde ese tiempo, ¿no? O sea, que el chiste es empezar algo y empezarlo ya. Eventualmente podrás ir mejorando y vas aprendiendo y vas mejorando por la experiencia, pero lo importante es empezar publicando lo que sea, digo, haciéndolo lo mejor que se pueda, obviamente, pero digamos que esta primera publicación lo que me dice a mí es que te fue dando exposición, pero tú no te esperaste, sino tú buscaste esa publicación o esa exposición que tú solo estabas creando. Sí, siempre ha sido como esa enseñanza en general. O sea, hay un proyecto que queramos hacer, lo empezamos a trabajar, ¿no? Y lo empezamos a publicar y a compartir. Uh-huh. Porque me di cuenta muy rápido de que nunca iba a estar listo a empezar a hacer las cosas, ¿no? O sea, y al momento en el que empecé a forzar, digamos, el hecho de querer publicar en redes y todo eso, todo empezó a marchar, ¿no? Entonces, vas aprendiendo sobre los errores, ¿no? Como bien mencionas, pues incluso, bueno, nuestras primeras publicaciones, ni siquiera teníamos una engrapadora grande para engrapar así las publicaciones, era una sencillita, uh-huh. Y poníamos una goma o una cosa suave y de doblar, para doblar la grapa. Claro. Entonces, o sea, aprendimos así, ¿no? Y aprendimos a imprimir equivocándonos y todo eso, haciendo en formatos más grandes de lo que era y todo eso, pero al final de cuentas eso fueron como las enseñanzas que ahorita ya me parece que ya comprendo del todo, ¿no? O al menos casi en su totalidad para poder producir obra, y siempre he sido como de esa idea de que si hay algo que quiero publicar o que quiero empezar a hacer, no me voy a esperar a que alguien más me dé como la autorización para empezar a hacerlo. Uh-huh. Perfecto, sí, no, me gusta mucho la propuesta. Y después de que terminaste la universidad, ¿qué siguió? ¿Cuál fue tu siguiente, pues en cuanto, digamos, en tanto publicación o como siguiente paso de, ok, ¿ahora qué hago? Sí, pues antes, como un pequeño punto que quería compartir, que se me fue por ahí, yo empecé a publicar en Facebook, sobre todo, que es como la red en la que mejor me siento para trabajar. Uh-huh. Porque lo que pasó fue que empecé a descubrir que había autores que publicaban precisamente en internet, y entonces fue así como de, si ellos pueden hacerlo y publicarlo sin tanto problema, entonces también puedo hacerlo yo. Uh-huh. Y esa fue como mi referencia también para empezar, y al mismo tiempo la referencia para hacer como fanzines fue, fui a una mole por ahí del 2000, no sé si fue en el 2013 igual o en el 2014, y vi precisamente cómo los autores tenían su material publicado, y me di cuenta de que podíamos hacer algo similar, ¿no? Entonces ya fue como empezamos a publicarlo. Y ya que estaba terminando la universidad, tuve la fortuna más bien de poder de mandar como la solicitud para participar en el Festo del 2015, que fue el último Festo que se hizo, que era este evento que se hacía junto con la FILIG en la Ciudad de México. Y que es uno de los eventos que más me ha gustado, ¿no? No solamente porque fue como mi primer gran evento, ¿no? Así como entrar como por la puerta más importante que yo quería. Y pero lo que ocurrió fue que empezamos a hacer un cómic para niños, y por dos razones. Una, porque unos autores me dijeron que Héctor Santarriaga y Valerio Vega, a quienes estimo mucho, saludos, comentaron una vez que mi estilo visual parecía para niños, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo me dijeron, es que los autores nacionales independientes no estamos haciendo tanto material para niños, y parece ser que podría haber allí algo interesante, ¿no? Eso fue como sus dos grandes enseñanzas, así que me dejaron, porque además son guameros también. Entonces
pues los conocí precisamente porque pues, nos invitamos como a un evento de cómic dentro del agua, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces fueron como mis dos primeros maestros, digamos, dentro del cómic, que ya como que me dieron como mejores directrices, ¿no? Precisamente después de estar ahí uno probando con cada cosa para que funcionara. Uh-huh. Y lo que hicimos, mi novia y yo, fue hacer un comicito que se llama Pepe Pesadillas. Uh-huh. Es esta mini colección, ¿no? Yeah. Que tenemos acá. Uh-huh. Y Pepe es un niño que la idea era poder contar algo con elementos de la cultura mexicana o del color mexicano. Y me gustaban mucho los alebrijes, ¿no? Entonces le decía a mi novia, ¿qué podemos hacer con los alebrijes? A lo mejor porque es colorido, porque es muy expresivo visualmente. Y se nos ocurrió que fuese un niño que se metiera a las pesadillas de las personas, pero para ayudarlas, ¿no? Y va acompañado por alebrijes, ¿no? Entonces, todos los cómics que nosotros empezamos a hacer precisamente en ese momento fueron como cómic para niños. Y pues y pues así, digamos, a color. Y lo hacíamos con el contorno negro, como usualmente uno dibujaría. Uh-huh. Y ya después nos dimos cuenta de que podíamos eliminarle el contorno, porque lo hacíamos en computadora, en Illustrator. Uh-huh. Y lo que hicimos fue eliminar los contornos de los personajes y ya nada más dejar los colores como si fuera Samurai Jack, digámoslo. Sí. Digo, todas las distancias ahí guardadas, pero el concepto del color, digámoslo, fue el cómic que empezamos como a publicar ya en forma. Y precisamente siempre nuestro estandarte con Pepe fue el pensar en los niños, pero sobre todo como una especie de como reponer una deuda emocional, digámoslo, porque en el aspecto particular, cuando yo crecía, pues no había a mi alrededor cómic nacional que yo pudiera consumir de manera inmediata. Y entonces crecí con la idea de que las demás personas me lo decían, que no había cómics en México, ¿no? Aunque sí lo sabía, pero pues no existía la distribución. Y entonces la idea es como intentar generar nuevos lectores, precisamente partiendo de esto. Sí se hace cómic en México, y lo único que hace falta más bien es que como alcanzar a los lectores, ¿no? Y que estos mismos vayan creciendo, por lo menos con un referente o dos que se esté haciendo de cómic en México. Sí. Ahorita que mencionas a Buen Santarrega, saludos a Héctor. Por ahí tenemos también un episodio con él. Y fíjate que se me hace muy, muy interesante cuando uno está digamos, en estos círculos de pues el cómic, de ilustración, así, vas gravitando alrededor de las mismas personas y de repente los ubicas, me los ubican y luego ya se ponen a platicar, se conocen y se hacen buenos amigos, ¿no? Y este consejo que dices que te dio el buen Héctor de que no había mucho cómic o no sigue sin haber tanto cómic dirigido a niños es muy, muy interesante y muy importante también, porque realmente el mercado no está atendido en ese aspecto. O sea, eso también es algo que he oído mucho mencionar, que sobre todo las historias, los que consumen cómic digamos que en estas épocas o así, o sea, el segmento es mucho más para personas de mucho más edad, o bueno, así se piensa, ¿no? Y están descuidando, o sea, se descuidan mucho a los niños. Y así es como los tienes que pescar, ¿no? O sea, pesca a los chiquitos para que cultives en ellos ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya, es que mira, se congeló. Sí, no, te decía que pesquemos a los niños pues de edades tempranas para que les inculquemos pues esos hábitos de leer cómic, ¿no? Y irán creciendo y se irán ubicando, ¿no? En las historias que a ellos les gusten. Pero me gusta este aspecto de que estás, digamos, dándole a ellos una opción, y sobre todo el mercado de historias que se pueden identificar, ¿no? Del país en donde viven, que en este caso es México. Entonces se me hizo muy chido todo esto que me mencionas. Sí, pues justo cuando empezó a surgir este concepto de Pepe, ¿no? De los elementos como visuales relacionados al mexicano, pues empezamos a encontrar más cosas que se podían como utilizar, ¿no? Y justamente empecé a bocetar ideas, y pues terminó llegando como una especie de microuniverso, digámoslo, enfocado en estos conceptos, ¿no? Y de ahí surgieron los proyectos de Niña Piñata, ¿no? Y de los miauriachis, ¿no? Que es este cuentito de unos gatos mariachis.
Y todo esto pues terminó pues también llegando a lo del ombligo de la luna, ¿no? Que es mi libro más extenso, sí, pero digamos que es donde, digamos que ya es la consecuencia, ¿no? De la creación de este universo gráfico, ¿no? Donde ya hay piñatas, ya hay mariachis, sale Pepe, cosillas por el estilo, pero ya es como, digamos, de la cimentación más sólida de este proyecto o de este universo gráfico a través de la cultura nacional. Ya, se me hace bien padre, o sea, se me hace bien padre que tengas un universo donde se comparten todas tus historias. Y yo también quiero mencionar en este aspecto, yo no sé en qué año haya salido Pepe Pesadillas y los demás proyectos tuyos, pero yo sí recuerdo haber visto en redes sociales, en Facebook, o sea, el nombre de tu título. Recuerdo haber visto Pepe Pesadillas, el de la piñata también recuerdo haberlo visto, o sea, como que sí se estaban comentando y se estaba compartiendo, o sea, tu obra, lo cual se me hace bien padre, porque a mí lo que me da a entender es que has estado constantemente publicando títulos uno tras otro, y eso es un aspecto muy muy importante, o sea, la consistencia, ¿no? La perseverancia y seguir publicando, obviamente siempre tratando de mejorar los títulos y las historias y el arte, ¿no? Pero creo que más importante que eso es la constancia, y creo que eso es algo que yo te he notado a ti, digo, no te había conocido en persona, pero por lo menos veo que tu obra sí es constante, estás constantemente sacando nuevos títulos, y eso se me hace pues de felicitarte antes que nada, y súper chido, o sea, que estás, digamos, poniendo el ejemplo, ¿no? Que no te esperas a pedirle permiso a nadie, simplemente sales y lo publicas. Y yo recuerdo que fue muy, muy comentado, o sea, la mayoría de tus obras sí fueron muy comentadas, y la gente reaccionaba muy positivamente, sobre todo en redes, ante pues los temas que manejas y el tipo de historias que manejas, que aquí es donde yo quiero retomar el aspecto que mencionabas de los videojuegos, ¿no? Como que se ven muy reflejados en tus historias. Sí, pues de súper rápido te comento, por ejemplo, que el asunto de Pepe Pesadillas empezamos a publicar, el último fue en 2015, entonces ahí salió como el primero, y de ahí han salido como uno, por lo menos cada año sale como un numerito. Son cómics muy cortitos, eso sí, pero al mismo tiempo que salió un Pepe, pues íbamos trabajando otros libros u otros cómics, y bueno, o sea, generalmente produzco de manera artesanal, no produzco tantos ejemplares, excepto los Pepes, y por ejemplo eso sí ya empezamos a hacer los millar de ejemplares. Por ahí en Niña Piñata, pues lo que ocurrió fue que fue con Kickstarter, ¿no? En su momento, y entonces pues también se produjo la cantidad de millar para que pues esto se mantuviera. Y los miaureches también fue millar, fue como 2017 y 2018 y pues el ombligo de la luna salió el año pasado, ¿no? Y digamos que es precisamente el que más vinculo con los videojuegos, esta cuestión, ¿no? Sí. Porque precisamente lo que quería hacer era cómo puedo cómo puedo transportar la idea del RPG, ¿no? a una historia que se pueda contar mediante un cómic. Y pues la idea era como contar precisamente esta historia de un niñito que viajara por el país, se enfrentara a seres fantásticos de la cultura nacional, pero al mismo tiempo no fuera solitario, ¿no? Sino que fuese juntándose con otros más, y que fuesen creciendo, digamos, sus habilidades conforme avanzaba la historia, ¿no? Entonces por eso se formó como el grupito de personajes, muy influenciado precisamente por los RPGs de los 90, ¿no? Por Chrono Trigger, como bien mencionas, ¿no? O Super Mario RPG, que era una de las referencias que yo tenía. Incluso Earthbound, que es como un RPG de culto, ¿no? Que tuvo su impacto, porque precisamente eran unos niños peleando contra una fuerza sobrenatural, ¿no? Entonces, digamos que era como mi manera también de vincularlo, y por eso pues elegí también el tema, ¿no? De los niños mismos enfrentándose a estas criaturas y enfrentándose a temas como la corrupción y cosas por el estilo, pero siempre vistos desde ese punto de vista de los personajes principales. Y lo que hice fue con el libro empezar a hacer pequeños ejercicios donde digamos que pudiera brincar de páginas, ¿no? De pasar de la 100 a la 200 o regresarte dependiendo de la manera en la que lo vayas leyendo, y que los ataques de los personajes tuvieran como un nombre como de habilidades de videojuego, y se bajaran puntos de vida, ¿no? Entonces conforme va uno leyéndolo, precisamente es como si estuviese
jugando, ¿no? La historia de estos personajitos. Y es, digamos, el libro que tiene más esta relación con el videojuego RPG, por precisamente que sean como unos personajes que se unen y van como en búsqueda de algo en específico. Ya, ay, qué interesante, Joshua. Y bueno, y sobre todo que tiene el aspecto de... Bueno, no lo he leído, pero por lo que he visto, tiene aspectos de la cultura mexicana, ¿no? O latinoamericana, sobre todo por el nombre también, ¿no? El ombligo de la luna. Sí. Perdón, dime. No, perdón, súper rápido. En las portadas de los episodios y del libro mismo son artistas nacionales, y dentro de la obra estuve tratando de meter referencias muy constantemente a publicaciones que conocía en el momento, ¿no? Uh-huh. La portada la hizo René Córdoba, por ejemplo. Y por ahí, por ejemplo, está Sergio Ríos y algunos cuantos más artistas, digamos, entre episodios, porque precisamente Sergio, por ejemplo, pues hace su cómic de José Luis Enemigo de lo Sobrenatural, ¿no? Que también está vinculado con los seres fantásticos mexicanos, y que era como intentar también relacionar estas historias, ¿no? con estos personajes. Y de hecho, déjame lo encuentro de súper rápido, o sea, luego empezando el libro sale José Luis en una tiendita, ¿no? Para vender los productos de, como si fuese una tienda de objetos, ¿no? De un videojuego, pero pues es la tienda de José Luis. Ah, qué chido, el crossover ahí. Saludos a Sergio, hay un buen colega, un camarada también aquí de Monterrey. Y qué chido la verdad. Oye, Joshua, y bueno, pero ¿de qué año estamos hablando de que salió El ombligo de la luna? Salió a finales de 2019, por ahí de octubre. Ok. Entonces, digamos que ¿ese fue tu último libro, tu última publicación? Es el penúltimo, digámoslo, ¿no? El último que he sacado fue también con Kickstarter, fue Catepunk. Catepunk, ¿no? ya. El más cercano, digamos, a estas fechas. Ya. Y ahora que mencionas Kickstarter, de hecho te quería preguntar sobre eso, el tema, porque igual la plataforma ya tiene un rato, pero creo que hasta ahorita, en los últimos 2-3 años, es cuando sobre todo autores nacionales, o sea, mexicanos, están haciendo uso de la plataforma. Ahorita hay como 3 o 4 que yo puedo ubicar recientemente, o sea, de este enero o inclusive de diciembre, que ya se está haciendo uso de esa plataforma. Entonces yo te considero a ti de los primeros en haber hecho ese uso, y quería preguntarte cuál fue tu experiencia en ese aspecto, o sea, cómo viste, cuál fue tu mayor reto o cuál fue tu experiencia al utilizar la plataforma. Pues ya me ha tocado usarla 2 ocasiones. Uh-huh. La primera vez fue como ciertamente es como prueba y error también, o sea, porque aunque tú le preguntes a la plataforma y te dé como una sección de preguntas y respuestas frecuentes, y de hecho me mandaron un PDF para tener como referencias también, uh-huh, pues no se acerca como a vivir en serio la campaña, ¿no? Porque al final lo que he notado precisamente que de repente hay proyectos que cuando entran a Kickstarter publican una sola vez que ya está en línea, ¿no? en la campaña, y ya cuando se acerca la recta final vuelven a postear, y pues a veces no se logra la meta, precisamente porque no hay una difusión constante. Y lo cierto es que las campañas de Kickstarter precisamente se involucra mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando ya está en línea es cuando es más demandante, ¿no? El hacerlo, y y hasta tiene cierta carga emocional, ¿no? Porque pues al final de cuentas estás en redes compartiéndolo, viendo qué persona sí le entró, quién te dijo yo le voy a entrar en tal día, ¿no? Y después hasta preguntándoles, ¿no? Sí, como cosas en ese estilo, porque pues al final de cuentas lo que descubres es que las campañas de Kickstarter involucran un proyecto que tú quieres que se haga realidad, ¿no? Y las personas a tu alrededor, las más cercanas, por lo menos las que te rodean en tus redes, pues van a buscar que ese proyecto también sea una realidad, ¿no? O sea, o al menos lo van a ver con buenos ojos, ¿no? Es decir, si yo lo publico el enlace cada cierto día, ¿no? O cada día, pues es porque estoy buscando que se haga realidad el proyecto, y obviamente la gente cercana no se va a hartar, ¿no? Nada más porque lo esté publicando, ¿no? Porque al final de cuentas son las personas que te están apoyando a hacerlo realidades. Y esa es una cuestión como muy importante en tomar en cuenta con la campaña de Kik. Y la otra es plantear metas que sean reales,
no por el hecho de tener muchos seguidores en línea, un proyecto se va a sustentar o se va a lograr. Como tiene que ver mucho con qué personas están enteradas, e incluso desde meses antes de que empieces la campaña, porque de repente también uno no considera que al momento de que empieces la campaña, a lo mejor son fechas como estas, ¿no? En particular, que pienso que la gente a lo mejor está muy gastada porque pues a final de cuentas es fin de año. Y entonces tienes que considerar también qué fecha a lo mejor es la más correcta para que tú puedas publicar una campaña de Kickstarter. Sí, son varios aspectos. Yo he estado también ahí investigando varias de esas cosas, pero estoy de acuerdo con lo que mencionas. Lanzar una campaña no es nada más publicar, hey, ya está arriba, denme su dinero, y cuando ya se vaya a acabar de que, muchas gracias por participar, ¿no? Sino es como toda una travesía y una experiencia. Y como mencionas, también es muy demandante. Y de hecho, a ver si luego nos echamos otra platicada más a profundidad de ese aspecto de Kickstarter, para seguir sacándote todos los tips y todas las experiencias que tengas para todos aquellos que están afuera, y yo me incluyo, que quieran lanzar una de esas campañas, ¿no? Entonces ahí luego te echo un mensaje para que nos echemos una platicada. Pero bueno, Joshua, entonces ya estamos acercándonos a la recta final y he estado viendo una progresión así de constancia y de siempre estar trabajando y no esperarte a que alguien te dé permiso o te pida permiso para que tú publiques, ¿no? Eso es como que lo que yo estoy notando en tu carrera. Y bueno, pues nada más preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje a lo mejor, o una lección que nos quisieras compartir desde que tú te decidiste dedicar a esto hasta este momento, que tú ya tienes pues un par de años autopublicándote sobre todo. Sí, pues justamente, por ejemplo, una de las cosas que me ayudó mucho fue enviar proyectos a concursos, tipo pixelar, tipo tierra adentro, ¿no? Porque te exigía en cierta manera como que tú avanzaras un proyecto, lo presentaras, ¿no? Ya sea si salías o no finalista, pues, es otro punto, ¿no? Porque personalmente yo he participado como en 5 o 6 veces en el Pixeladrill, pero nunca he quedado finalista. Pero por ejemplo, de ahí salió Niña Piñata, o sea, de terminar el cómic para mandarlo al concurso, y cuando no quedó lo compartí en redes, llamó la atención y me permitió pensar que podría hacerlo realidad, ¿no? Entonces esa es como una lección que yo tuve muy en cuenta y que trato de tomar siempre, de que no importa si no se hace realidad, ¿no? Tu proyecto mediante un concurso o algo así, yo creo que es más importante que para tus lectores, ¿no? Que tú lo compartas y que ellos te digan si se puede hacer o no realidad, porque sí es valiosa la opinión a lo mejor de los editores y todo eso, pero al final de cuentas uno está trabajando para que alguien más lo lea, ¿no? Y dejar proyectos como en la congeladora porque no resultó ganador o no resultó finalista, pues puede ser hasta contraproducente, porque el material ya está listo, ¿no? O sea, ya nada más hace falta la manita de gato quizás, ¿no? De revisar cosas que a lo mejor se te pudieron escapar, y a lo mejor de ahí pasas a lo siguiente y ya estás publicándolo. O sea, no creo que sea una limitante. Otro asunto fue que en octubre también del 2019 hice una serie de cómics, ya ves, de la dinámica del tintubre, ¿no? Del dibujar. Sí, claro. Empecé a hacer fue como una serie de tiras cómicas, bueno, no tiras cómicas, sino unas historietitas de una página por día, con la intención de enfocarlo en cómo los autores de cómic en México están o estaban en ese momento viviendo, ¿no? O haciendo sus cómics, sus publicaciones. Entonces cada día tocaba un tema diferente, ¿no? De cómo se inicia a publicar, de dónde se puede publicar, de los concursos que habían, ¿no? De las plataformas para tener de referencia. Digamos que es un contenido como para personas que apenas quieren iniciarse en crear cómics, pero pues que no tienen como muchas referencias, ¿no? No tanto en el aspecto de cómo dibujarlo, sino más bien qué hago ya que estoy haciendo mi cómic, ¿no? Entonces y pues fue como un mini manualito que dejé ahí gratis en línea, ¿no? Para que cualquier persona precisamente lo pudiera pues utilizar o compartir de la manera que le fuera útil, ¿no? Pero pues muy enfocado específicamente en cómo estamos publicando de manera independiente. Claro.
Bueno, de cierta manera es una manera de regresar, ¿no? O sea, de ayudar a la gente que a lo mejor está comenzando, ¿no? Y que no tiene, más bien, no que no tenga los recursos, porque ahorita ya hay muchas maneras, ¿no? de publicar, pero sí es como una manera de guiarlos, ¿no? Que este podcast o estas transmisiones también tienen esa finalidad. Inspirar o ayudar a las personas, a los chicos, chicas que se quieran dedicar a esto y que no saben por dónde empezar o cómo hacerle. Bueno, que sepan que sí se puede y que haya personas que lo están haciendo. Sí, y también, bueno, fue como esta cuestión de que, por ejemplo, ahorita que nosotros iniciamos a charlar o que estamos platicando, tenemos ya cierto conocimiento, ¿no? de las herramientas o de los recursos, hasta de los términos, ¿no? De las que cualquier persona a lo mejor que está en nuestras redes a lo mejor no los tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me han tocado platicar o dar como presentaciones, pláticas o hasta entrevistas de otros medios, pues no tienen claro, por ejemplo, a qué nos dedicamos exactamente y cómo salen las publicaciones, ¿no? Tienen como esta referencia de que el libro ya salió y se distribuye como en distintos lados, ¿no? Y es como una parte siempre como introductoria de explicar en qué consiste la chamba y ya después poder platicar, ¿no? Más a fondo sobre el trabajo en sí, pero siento que es importante como dar esta presentación y por eso también precisamente quise hacer este contenido, ¿no? Para que precisamente existiera algo que precisamente nos presentara como autor y ya después empezar como a dialogar de lo que hacemos realmente. No, y está súper bien, ¿eh? O sea, yo sí llegué a ver un par de tiras de esas. Me identifiqué con varias, de hecho. Y sí sirven como punto de partida para, cuando menos el que no tenga idea de cómo entrar o qué es lo primero que tiene que hacer, pues sí le puede dar una dirección. Entonces, bien por eso. Entonces, bueno, Joshua, de nuevo, como ya estábamos en la recta final, estábamos por cerrar, te quería preguntar algo que siempre les pregunto a todos los invitados, que es, si pudieras hablar con el pequeño Joshua, de, no sé, la edad que tú quieras, sabiendo tú lo que sabes ahorita, ¿qué le dirías? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando uno le hablaría a un niño, yo creo que no le dirías sobre lo que viene, ¿no? Sino más bien de que sepa disfrutar los momentos que vive, ¿no? Porque a final de cuentas es efímero, digamos, ¿no? Ese paso. Y ya cuando pues estás grande, lo suficientemente grande para darte cuenta, ¿no? De que tuviste una infancia feliz, pues ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Había una frase que me gustó de un programa que se llama The Office, que bueno. Sobre el final de la serie precisamente, perdón si es el spoiler, pero bueno, terminó hace 10 años, entonces no pasa nada ya. Pero sí decía algo así como que le habría gustado saber que estaban los buenos tiempos, ¿no? O sea, saber que estaba viviendo los buenos tiempos, ¿no? Pero generalmente uno sabe ya hasta que pasaron, ¿no? Entonces, es como una parte en ese estilo. Digo, al final de cuentas, todos los tiempos tienen algo positivo y algo negativo, ¿no? No le diría prepárate para una pandemia en la que no vas a poder salir de casa, pero pero sí muy pensar en que disfrute sobre lo que hace, porque seguramente el camino que yo creo, o sea, yo creo que todos los errores que nosotros cometemos a través de nuestras vidas, ¿no? De todas estas lecciones que aprendemos, precisamente nos van formando como personas. Y si yo tuviese la oportunidad como de vivir todo desde cero, lo haría seguramente sin conocimiento de causa, ¿no? Seguiría cometiendo como los errores a lo mejor que cometí, o los cometería de forma diferente, ¿no? Pero creo que eso a final de cuentas te va transformando como persona y hay que aprender como a abrazar los errores, ¿no? A abrazar estas lecciones que uno tiene, porque a final de cuentas te llevan al punto en el que estás, ¿no? Y muy personalmente pues sí me siento satisfecho de ello, ¿no? Entonces de hecho el año pasado hice un mini cómic acerca de precisamente cómo hablaríamos con nuestras versiones más infantiles o juveniles. Genial. Que se llama Escombros. La idea era como contar una historia acerca de es un Josh que está limpiando su cuarto y cuando lo está limpiando pues siempre uno revisa las cosas, ¿no? Y se acuerda de aquellos tiempos y al agarrar objetos digamos que se transporta a esos momentos, ¿no?
y se da cuenta de que no tiene por qué cambiar nada, ¿no? Porque tal y como ocurrieron las cosas, pues lo fueron formando como lo que es en la realidad, ¿no? En la actualidad, y por eso está como está, ¿no? Las ventajas y desventajas. Quizás a Josh hace 5 años sí le diría que siguiera jugando fucho, ¿no? Y practicando con sus amigos, ¿no? Porque esta situación de ser tan sedentario, pues sí es un poco complicada, ¿no? Pero eso es algo más más cercano, ¿no? Más personas. Y pues al final de cuentas. Claro. Estoy muy de acuerdo contigo, Josh. Las experiencias o los errores que cometemos son los que nos hacen ser quienes somos ahora, ¿no? Entonces, y vamos a cometer muchos y seguiremos cometiendo, pero lo importante es aprender de ellos. Entonces, me gustó tu reflexión. Hombre. Y bueno, una última cosilla que yo quería comentar. Ya este año empecé a hacer otro cómic más, que Las Retadoras. Es un cómic que estoy subiendo en Webtoons, en la sección de independientes, que se llama Canvas, y pues se enfoca en fútbol femenil, ¿no? O sea, desde siempre me ha gustado el fútbol, y en los últimos años me ha interesado muchísimo cómo se desarrolla precisamente el fútbol femenil, cómo se ha ido transformando, y quería hacer como un falso documental acerca de unas jugadoras en Ecatepec, y es, digamos, como surge la premisa de este cómic, pero es enfocado meramente como en la vida cotidiana de las jugadoras, y cómo el hecho de vivir en ciertas zonas puede transformar la manera en la que practicamos el deporte. Entonces, digamos que ese es el cómic que estoy enfocándome más en estos, pues ya casi 3-4 meses, y muy seguramente voy a seguir hablando de Las Retadoras y de fucho durante un largo rato por la idea que tengo de que sea un cómic de largo aliento, ¿no? Uh-huh. Excelente, Josh. De hecho, sí, también lo he visto por ahí en Facebook, el de Las Retadoras, sí. Y a lo mejor la siguiente vez que nos echemos la platicada también nos cuentas cuál ha sido tu experiencia en Webtoons y qué respuesta ha tenido, y tus proyectos cómo se han ido evolucionando con cada entrega, ¿no? Entonces ahí después también te echo un mensaje para que nos echemos otra platicada. Perfecto. Bueno, pues Josh, claro, no me queda más que agradecerte de nuevo el haber estado aquí platicando con nosotros. La verdad es que me dio mucho gusto conocerte y saber más de tu historia. Y estoy seguro que todos los que están viendo esto van a quedar muy inspirados y les has dado mucho en qué pensar. Si es que realmente se quieren dedicar a hacer cómic o ser autores de cómic, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna última... antes de que nos vayamos, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? No te escucho, Josh. Se fue el audio. No. No. No se fue, pero bueno, a ver. Te cuelgo y te vuelvo a marcar. Va. Ha sido un poco de fallas técnicas, pero veamos. Josh, ¿estás por ahí? Dame un segundito. Uh-huh. ¿Ya me escuchas? Te escucho, sí. Me habías preguntado de mis redes. Sí, ¿dónde te encontramos? En Facebook principalmente me encuentran como Joshua Hernández, narrador gráfico. Uh-huh. En Instagram me pueden encontrar como @JoshuaHDZNG. Y bueno, principalmente uso esas dos redes. Por ahí en YouTube debe estar también el canal, pero creo que le cambié el nombre. Entonces, no sé si le aparecerá como Historietas Contracorriente o algo así. Uh-huh. Pero generalmente en Facebook estoy como publicando muy constantemente sobre el trabajo. Trato de publicar constantemente, o sea, cada día por lo menos subo alguna ilustracioncilla. Y si no, comento como datos curiosos de los cómics que he hecho, para que precisamente nuevas personas puedan acceder a ellos. Perfecto. De todos modos vamos a poner tu información aquí abajo en los comentarios. Y también poner tus links para que te puedan encontrar. Perfectísimo. Sí, ahí les pongo el link también de los cómics para que los puedan leer. Excelente, Joshua. Y bueno, no sé si tengas algún último comentario que quieras decir.
Sí, pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad, por el espacio. De hecho, me ayudó mucho también como platicarlo, porque fue como una reflexión en la que yo me di cuenta también de cosas, ¿no? De las que no estaba tan consciente a lo mejor. Y fue muy nutritivo también para mí. Y esperemos que de alguna u otra manera pueda ayudarles también como la charla a nuevos artistas o ilustradores, y con toda confianza saben que allí andamos cuando gusten o requieran. Perfectísimo, Josh. Bueno, entonces no me queda más que despedirme de todos que están viendo esto. Waters, muchísimas gracias por ver este episodio. Nos tocó conocer a Josh Hernández y le deseamos que va a tener todo el éxito, no lo dudamos. Entonces me despido de ustedes, ya saben, nunca se rindan, nunca se den por vencidos, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.